Imagine por un momento la casa en silencio, ese silencio que solo usted conoce. El sol ya se está poniendo, tiñendo la cocina de naranja, pero usted no lo ve. Está en el suelo, no puede levantarse. El dolor es agudo, sí, pero lo peor, lo que le aprieta el pecho, es la soledad, la vergüenza, la incertidumbre de cuándo alguien vendrá. ¿Y si no vienen en horas? ¿Y si no vienen hasta mañana? Esta es la pesadilla de muchos después de los 60, el miedo a una caída solitaria. Y créame, una de las trampas más comunes y silenciosas de esta pesadilla se esconde en el lugar menos esperado, su propia cocina. Sí, su cocina, el corazón de su hogar. Ese espacio que ha visto tantos desayunos, comidas familiares y tazas de té solitarias. Un pequeño, casi insignificante error al guardar las cosas puede convertir ese lugar de confort en una zona de alto riesgo. Piense en ello. Ha vivido décadas acumulando objetos, recuerdos, utensilios, cosas que algún día servirán, cosas que guarda arriba, abajo, detrás de otras cosas. Porque claro, el espacio es limitado, ¿verdad? Y ese juego de vajilla que solo usa en Navidad, o aquella olla especial para el puchero que hace una vez al año, o esas especias que le trajeron de un viaje, terminan en el estante más alto, o en el fondo del gabinete más bajo. Y un día necesita justo eso. Esa taza que le recuerda a su madre, ese tazón para la sopa que le apetece, esa pastilla que se le olvidó tomar antes y la tiene guardada en un lugar seguro, pero poco accesible. Se estira, se inclina, se sube a un taburete inestable o a una silla que no está diseñada para eso, o simplemente se agacha demasiado rápido, sujeta una repisa y un paso en falso, un mareo repentino, un resbalón sobre una gota de agua que no vio, y de repente el mundo se vuelca, un estruendo. El suelo frío y duro le da la bienvenida. No es solo el dolor físico, que es real y punzante, es el instante de pánico que lo inunda. ¿Qué hago ahora? ¿Quién me oirá? ¿Cuánto tiempo pasará? La vergüenza de saber que un simple acto cotidiano lo ha llevado a esta situación, la angustia de pensar en la gente que se preocupa por usted y la idea de convertirse en una carga. No es solo el golpe, es la sensación de vulnerabilidad, la idea de que su independencia, esa que tanto le cuesta mantener, puede desaparecer en un instante. Una caída así puede significar el fin de vivir solo en su casa, el traslado a un lugar con más ayuda, o una larga recuperación llena de dolor y limitaciones. Y en ese momento, tirado en el suelo, lo único que desea es poder haber evitado ese instante fatal. Querido amigo, no estoy aquí para asustarle, sino para abrirle los ojos, para compartirle la sabiduría que otros han aprendido de la manera más dura, para ayudarle a proteger su dignidad, su tranquilidad y su autonomía. Porque su hogar, ese lugar que ha construido y cuidado con tanto esmero, debe seguir siendo su santuario, no un campo minado de peligros invisibles. El error principal, el que más a menudo lleva a estas caídas en la cocina, es simple pero devastador: guardar cosas de uso diario en lugares que le obligan a estirarse o agacharse en exceso. Piénselo bien por un momento. Sea honesto consigo mismo. ¿Dónde guarda el café que endulza sus mañanas o la leche para su cereal? ¿Las tazas que usa a diario para su té o agua? ¿Y esos medicamentos tan importantes que necesita tomar varias veces al día? ¿Están a mano o debe estirarse por encima de su cabeza o agacharse profundamente para alcanzarlos? ¿Y qué hay de las cacerolas y sartenes que utiliza casi a diario? Si su respuesta es arriba del todo, en el fondo del armario o detrás de esas cosas que no uso nunca, entonces, querido amigo, cada vez que va a la cocina está enfrentando un riesgo silencioso. Es un hábito que se forma sin pensar.
Las cosas se ponen donde caben, no donde son más seguras o prácticas para usted, ahora. Pero el cuerpo cambia, la agilidad disminuye, la visión ya no es la misma, y lo que antes era un pequeño esfuerzo, hoy puede ser un gran peligro. La primera clave para desarmar esta trampa silenciosa es sencilla. Traiga los objetos de uso diario, esos que necesita varias veces al día, a la zona segura de su cocina. ¿Cuál es la zona segura? Es el espacio entre la altura de sus hombros y la altura de sus rodillas. Todo lo que esté por encima o por debajo de esta zona debería ser para cosas que usa rara vez o que alguien más puede alcanzar por usted. Mire sus estantes, abra sus armarios, piense en su rutina matutina. ¿Qué agarra primero? ¿Qué usa para cocinar el almuerzo? Asegúrese de que esos objetos estén siempre al alcance fácil, sin tener que estirarse, sin tener que inclinarse más de la cuenta. Ponga su taza de café en el segundo estante, su azúcar al lado, las pastillas importantes en un cajón a la altura de su cintura, sus cacerolas más utilizadas en la parte delantera de un armario bajo, no apiladas hasta el techo. Esto no es solo organizar, es proteger su futuro, es una inversión en su tranquilidad, porque cada vez que evita un riesgo, se está dando un día más de independencia, un día más de paz en su propio hogar. Este es solo el primer paso, una advertencia crucial para empezar, pero su cocina, y de hecho, cada rincón de su hogar, guarda muchos más secretos que pueden jugar a favor o en contra de su bienestar. En la siguiente parte, profundizaremos en otros lugares inesperados donde la falta de previsión puede amenazar su seguridad y cómo, con sabiduría, podemos transformar esos peligros en fortificaciones de paz. Prepárese para descubrir cómo un simple cambio puede evitar una vergüenza y un dolor mucho mayores. Ya hemos hablado del miedo, esa sombra que a veces nos acompaña en casa. Pero hay algo más, una trampa silenciosa que muchos tenemos en la cocina y que sin querer nos pone en verdadero riesgo. No es culpa de nadie, es un hábito que arrastramos. Piense en ese café que toma cada mañana, en esa caja de cereales o quizás en el azúcar. ¿Dónde los guarda? Para muchos, la respuesta es arriba, en la balda más alta, la que parece perfecta para no estorbar. O peor aún, ese juego de ollas pesadas que casi nunca usa, ¿están guardadas en el estante superior del armario? Ahí está, justo ahí, el primer error crítico. Guardar lo que usamos a diario, o lo más pesado, en lugares que nos obligan a estirarnos, a subirnos a una silla inestable o a una escalera sin apoyo. Un paso en falso, un pequeño resbalón al bajar o un simple mareo, y todo cambia en un instante. Imagina la escena, mi querido amigo. Estás solo, te subes a esa silla de cocina, la que no está diseñada para eso. Extiendes el brazo, intentas alcanzar esa caja de té. Un pequeño bamboleo, el equilibrio se va. La mano no encuentra dónde agarrarse. Un grito ahogado, y caes. El golpe en el suelo es seco, duro, duele. Pero más allá del dolor físico, llega otra sensación, esa mezcla helada de sorpresa y miedo. Estás tendido en el suelo de tu cocina, miras el techo que conoces tan bien, pero ahora se ve tan lejano. Tu mano busca un apoyo, una pared, algo a lo que aferrarse para levantarte, pero no hay nada, o si lo hay, está demasiado lejos. El tiempo se estira, 5 minutos se sienten como una hora. Intentas moverte, pero el dolor te detiene. La pierna duele, la cadera quizás, o quizás solo el susto te paraliza. Y entonces llega el pensamiento, ese que a todos nos asusta cuando vivimos solos. ¿Y si nadie viene? ¿Y si me quedo aquí por horas? ¿Quién me encontrará? No es solo el golpe, no es solo la fractura, es la soledad, es la sensación de vulnerabilidad.
la vergüenza de pensar que alguien podría encontrarte en esa situación. Esa imagen nos carcome, nos roba la paz, nos quita la independencia que tanto valoramos, pero podemos evitarlo, y es más sencillo de lo que cree. Piense en su cocina como un lugar seguro, un templo de tranquilidad, no un campo minado. El primer paso es simple, pero poderoso. Reorganice. Tome lo que usa a diario, el café, el té, el azúcar, los vasos que usa siempre, sus medicinas. Baje todo eso a la altura de su cintura, a una altura que le permita cogerlo sin estirarse, sin forzar la espalda, sin necesidad de subir a nada. Las baldas intermedias y los armarios bajos son sus mejores aliados para estos objetos. Y los objetos más pesados, como las ollas grandes, las sartenes de hierro, las batidoras, guárdelos siempre en los armarios bajos, no en las baldas superiores. Así, si tiene que moverlos, solo los desliza, los levanta un poquito, sin riesgo de que se le caigan encima o le hagan perder el equilibrio al bajar un peso excesivo. Despeje también sus encimeras, un trapo húmedo olvidado, una revista, incluso una pequeña alfombrilla que no esté bien sujeta, pueden ser trampas invisibles. Mantenga los pasillos de la cocina libres de obstáculos, que pueda moverse con fluidez, incluso si un día necesita un bastón o un andador. Su cocina debe ser un camino despejado, no un laberinto. Esto no es solo organizar la casa, mi amigo, es organizar su vida, es tomar las riendas de su seguridad, es decir, mi hogar es mi fortaleza y voy a protegerla. Es un acto de amor propio, de respeto por su independencia. Cada vez que coloque algo a una altura segura, estará invirtiendo en su paz mental. Estará construyendo una barrera invisible contra ese miedo a caer y quedar solo. Estará reafirmando su dignidad y su capacidad de cuidar de sí mismo. Este pequeño cambio en la cocina es solo el principio. Un paso crucial, sí, pero el viaje para blindar su independencia y su tranquilidad es más amplio, porque hay otras habitaciones en casa y otras situaciones cotidianas que también encierran trampas silenciosas, trampas que, si no las vemos a tiempo, pueden robarle mucho más que un hueso roto. En la próxima parte vamos a descubrir otro de esos rincones olvidados, un lugar donde el descuido puede costarnos no solo un susto, sino la libertad de seguir viviendo nuestra vida plenamente. Prepárese, porque lo que viene es igual de importante y quizás incluso más sorprendente. Ya hemos hablado de los rincones olvidados, de esos objetos que, sin querer, se convierten en pequeños peligros silenciosos. Pero ahora, vayamos un paso más allá. Hablemos de la intención detrás de cómo guardamos. Quizás piensa, siempre lo he hecho así. ¿Qué podría pasar ahora? Y esa es la trampa. Nuestros cuerpos cambian. La agilidad, el equilibrio, la fuerza, no son los mismos que hace 10 o 20 años. Ese plato que usaba para las ocasiones especiales. Lo tiene arriba, en la parte más alta del armario. Solo lo baja una vez al año. Pero ese día, cuando lo necesita, ¿qué hace? Se estira. Estira el brazo. O peor, busca una silla de comedor. La usa como un escalón improvisado. Un paso, 2 pasos. Su mirada está fija en el plato. En ese momento no está pensando en el suelo. No está pensando en la inestabilidad. Su mente está solo en alcanzar. Y de repente, un pequeño tambaleo, un resbalón. El suelo de la cocina puede ser traicionero. Una gota de agua, un poco de aceite sin limpiar. Y todo cambia en un instante. El estante más bajo, el que está al fondo del todo, donde guarda esas cacerolas pesadas, las que casi nunca usa. Para sacarlas, tiene que agacharse, bajar la espalda, las rodillas duelen, levanta con cuidado, pero el peso es más de lo que esperaba. Un tirón en la espalda, un dolor agudo. Quizás no se caiga en ese momento, pero ese dolor lo acompañará el resto del día, o peor, de la semana.
¿Es realmente necesario guardar esas cosas tan pesadas tan abajo? ¿O esas cosas tan ligeras, pero de uso frecuente, tan arriba? Piense en su rutina diaria. ¿Qué usa cada día? ¿Qué usa una vez a la semana? ¿Una vez a la mes? Lo que usa a diario debe estar al alcance de la mano, sin estirarse, sin agacharse de más, entre la altura de su pecho y la de su cintura. Esa es su zona segura personal. No es pereza, es sabiduría, es cuidar su cuerpo, es proteger su independencia. Cada vez que evita un estiramiento forzado, un agacharse incómodo, está invirtiendo en su bienestar futuro. Piense en la tranquilidad, la paz que siente al saber que su cocina es un lugar de seguridad, no un campo de minas silenciosas. Imagine poder preparar su comida, tomar su café, sin un ápice de preocupación por un resbalón o una caída. Ese miedo latente que a veces ni siquiera nombramos, el miedo a estar solo en el suelo, a no poder levantarse, a la espera. Ese miedo se disipa cuando usted toma el control de su entorno. No se trata de tirar todo, no se trata de vivir en el minimalismo extremo. Se trata de organizar con propósito, con el propósito de vivir una vida plena, una vida sin sustos innecesarios. Piense en ese botiquín de primeros auxilios. ¿Lo tiene en un lugar de fácil acceso? Si tiene un pequeño corte o si necesita una tirita, ¿puede cogerla sin acrobacias? La respuesta debería ser sí. Esto nos lleva a una reflexión más profunda. No solo es importante dónde guardamos las cosas, también es fundamental cómo nos preparamos para las pequeñas emergencias diarias. Es la misma sabiduría aplicada a diferentes aspectos de nuestra casa y nuestra vida, porque si bien la cocina es un punto crítico, hay otros rincones de su hogar que también merecen nuestra atención. Detalles que, una vez ajustados, pueden significar la diferencia entre un día tranquilo y uno lleno de ansiedad. Y precisamente de esos otros rincones y de cómo podemos transformarlos en aliados de nuestra paz y seguridad, hablaremos en la siguiente parte. Prepararse es vivir mejor. Ya hemos visto el porqué. Ahora hablemos del cómo. Es hora de crear esa cocina segura que te mereces. Un espacio donde cada movimiento sea una danza, no un riesgo. Piensa en esos objetos que usas solo una vez al mes. La paellera gigante, esa vajilla de porcelana fina, no tienen por qué vivir en el estante más alto, ni en el más bajo, donde te obliguen a agacharte demasiado. Busca un lugar alternativo. El trastero, si lo tienes. Un armario en el pasillo, quizás. Incluso en la parte trasera de un mueble de la cocina, pero en un estante de fácil acceso, si el uso es realmente infrecuente. La clave es mover lo raro y guardarlo diario. Para lo que sí utilizas a menudo, pero está en un estante medio o alto, piensa en asistentes. Un taburete de 2 o 3 escalones, firme, con una buena base antideslizante. Y si tiene una barra para sujetarse, mucho mejor. Invertir en uno de calidad es invertir en tu seguridad. No es un gasto, es una protección. Y no uses sillas de comedor. No están hechas para eso, son inestables. Un pequeño tambaleo y la silla se desliza. Y en ese instante, el suelo se vuelve tu peor enemigo. Esa caída, aunque te parezca menor, puede cambiarlo todo. Puede quitarte esa preciada libertad de moverte sin ayuda. Ahora, los armarios bajos y los cajones profundos son una trampa para la espalda y las rodillas si no los organizas bien. Para las ollas y sartenes grandes, ¿has pensado en bandejas extraíbles? Esas que se deslizan hacia afuera. Te permiten alcanzar lo del fondo sin tener que meter medio cuerpo dentro del armario. Para los objetos pequeños, dentro de los cajones, usa organizadores. Cestas de plástico, separadores, que cada cosa tenga su sitio. Así no tienes que rebuscar a ciegas, desordenando todo y forzando posturas incómodas. Una búsqueda rápida, un movimiento limpio.
y una idea sencilla pero poderosa, las etiquetitas. Sí, como las que usabas para los botes de mermelada, ponlas en la parte delantera de cada cajón, en los estantes. Así sabes qué hay dentro sin tener que abrir y buscar. Especialmente útil para esas especias o ingredientes que no usas a diario. Recuerda, cada vez que abres un armario o un cajón, es una oportunidad para revisar. ¿Está esto en su mejor sitio? ¿Podría estar más a mano? ¿Me cuesta alcanzarlo? Sé tu propio detective de seguridad en la cocina. La filosofía es simple. Lo que usas a diario a la altura de tu cintura o un poco más arriba. Lo que usas semanalmente, un poco más arriba o un poco más abajo, pero siempre fácil de ver y coger. Lo demás, fuera de tu camino directo. No es solo ordenar, querida amiga. Es organizar tu vida para que cada día sea más seguro, más tranquilo, para que no tengas que depender de nadie para prepararte una simple taza de té, para que la cocina, ese corazón del hogar, siga siendo tuyo, sin miedos. Porque la idea de caer y estar solo en el suelo, esperando, es un temor muy real. Es el miedo a perder el control, a ser vulnerable, pero no tiene por qué ser tu realidad. Tú puedes prevenirlo, con decisiones pequeñas pero sabias. Hemos desglosado este error común en la cocina, un error que muchos pasan por alto, y hemos ofrecido soluciones prácticas, paso a paso. Pero tu hogar es más que la cocina. Tu vida es más que evitar una caída. Hay otros rincones de tu casa que esconden trampas. Hay hábitos de dinero que te pueden dejar sin aliento en el futuro. Hay emociones de soledad que, si no se gestionan, pueden robarte la alegría. En la próxima conversación vamos a mirar más allá de la cocina. ¿Qué pasa en el baño, ese otro lugar resbaladizo? ¿Y qué de esas llamadas telefónicas que te prometen ahorros, pero te dejan con menos dinero en el bolsillo? Mantente alerta. Porque la verdadera sabiduría del buen vivir en la vejez no es solo evitar lo malo, es construir lo bueno, día a día, paso a paso. Y eso, mi querida amiga, es una inversión que siempre vale la pena.